Muy buenas tardes, distinguidos magistrados de la República Peruana, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Sean ustedes bienvenidos a este evento académico convocado por la Academia de la Magistratura. En esta oportunidad tenemos a bien presentar la conferencia virtual Juicio Oral, Problemas en la Actuación Probatoria. Para ello, hemos invitado a un destacado profesional y magistrado para que pueda disertar esta ponencia, lo cual gustosamente ha aceptado la invitación. Para ello voy a proceder brevemente a la presentación de su hoja de vida, un pequeño resumen, y luego procederemos a la ejecución de la conferencia. Al finalizar, habrá un pequeño espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas o observaciones o apreciaciones que ustedes crean conveniente. Bien, el doctor Víctor Joe Manuel Enríquez Sumerinde, él es abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, es máster en Magistratura Contemporánea, la Justicia del siglo XXI, por la Universidad de Jaén, España. También es egresado del doctorado en Derecho por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y se desempeña como juez superior especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. También imparte como docente de posgrado y asimismo como docente en la Academia de la Magistratura. Bien, doctor Víctor, bienvenido a este evento académico. El escenario es de usted. Puede iniciar su ponencia. Muchas gracias, Baldomero. Un gusto participar el día de hoy en esta conferencia. Agradecerte a ti y a la dirección de la Academia de la Magistratura por haber dado este gran honor de participar el día de hoy en esta disertación. Vamos a verificar porque vamos a las diapositivas que vamos a utilizar. A ver, ¿se puede apreciar correctamente? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Muy bien. El tema que se me ha propuesto conversar el día de hoy con ustedes son problemas en la actuación probatoria. Pero estos problemas han surgido porque se nos ha complicado un poco el tema de establecer cuál es el sistema procesal que regula nuestro Código Procesal Penal. Si es un acusatorio puro o es un acusatorio mixto o es un inquisitivo con rasgos acusatorios, un acusatorio con rasgos adversariales, etc. Pero para poder establecer la naturaleza de nuestro sistema procesal, tenemos que tener en cuenta unos conocimientos previos. Así tenemos que existe una institución denominada tradiciones jurídicas, que es la forma por la cual una nación o una sociedad crea, legisla, modifica, interpreta y ejecuta las normas, ¿no? Para poder establecer una convivencia en esta sociedad. Nuestras tradiciones jurídicas, o la gran tradición jurídica que tenemos en este país, es de origen eurocontinental. Hemos absorbido todas las normas desde la colonia hasta la actualidad de códigos españoles, códigos franceses, códigos alemanes, ¿no? Códigos italianos. Entonces, tenemos bien enraizada nuestra posición de eurocontinental, como ya lo indicó también la Corte Suprema en algunas casaciones, ¿no? Nuestro sistema jurídico es eurocontinental, de raíces eurocontinentales, y nuestro sistema procesal está mucho más asimilado al código procesal italiano, ¿no? Y no a otros códigos de otros países. También es necesario establecer que, como se puede apreciar, el civil law o el derecho eurocontinental es el que más ha irradiado a nivel del mundo. También tenemos el common law o el sistema norteamericano o inglés, que también tiene cierta acogida en otros países. Existe un derecho consuetudinario, un derecho musulmán, derechos jurídicos mixtos, etcétera, ¿no? Cada sociedad va a tener su propio sistema de justicia, pero estos son los más importantes. ¿Qué características tiene o cuáles son las principales fuentes de derecho, ¿no?
en el common law, la principal fuente del derecho es la jurisprudencia y la costumbre. Como hemos visto en las películas norteamericanas, efectivamente se basan bastante en la jurisprudencia y en la resolución del conflicto. En cambio, en el derecho civil o derecho romano-germánico o derecho eurocontinental, la principal fuente del derecho es la ley, los principios generales del derecho y la dogmática. Entonces, vamos a ver que en algunos casos las soluciones de conflictos que puedan tener en el sistema norteamericano o en el inglés pueden dar cabida y dar resultado en estos países porque no tienen muy apegado el derecho o el principio de la legalidad. En cambio, estas soluciones que podrían trasladarse a nuestro país se resienten y no se pueden ser aprobadas por los jueces de investigación preparatoria, toda vez que no cumplen con este primer requisito del principio de legalidad. Por eso que tenemos diferencias en las soluciones alternativas de conflictos. También es interesante tener en cuenta los sistemas procesales. Hay un sistema procesal privatístico y un sistema procesal publicístico, dependiendo del tipo de acción. Un sistema privatístico es de ideología liberal, el proceso es una actividad netamente privada y las partes son las que controlan el proceso. El juez solamente es un tercero imparcial, no interviene más que para poder decidir. En cambio, en un sistema publicístico, entonces el proceso es público, la eficacia del derecho objetivo tiene como función obtener una paz social con justicia, lo que indica el Código Procesal Civil, ¿no? La finalidad del proceso es obtener la paz social con justicia y absorber también las dudas o incertidumbres jurídicas. Entonces nosotros, más que un sistema privatístico, estamos incluidos en un sistema publicístico. Pero dentro de lo que es sistemas procesales penales, son netamente penales, tenemos tres grandes rubros, ¿no? El sistema inquisitivo, sistema acusatorio y sistema mixto. Conversando con varios juristas, no existe un sistema puro, siempre son mixtos, con más tendencia al acusatorio, con más tendencias al inquisitivo, pero todos son casi mixtos, no hay sistema puro. En un sistema privatístico, los principios que van a prevalecer o tienen mayor relevancia es el principio de iniciativa de parte, el principio de la defensa privada, el principio de congruencia y de impugnación privada. En cambio, en un sistema publicístico, los principios que van a regir son distintos. Principio de dirección judicial del proceso, de impulso oficioso, el principio de mediación, concentración, buena fe, economía procesal, celeridad procesal, socialización del proceso, o sea, no puede estar alejado de la sociedad, vinculación y elasticidad en algunos casos para poder determinar y no sancionar cuando ya algunas inconductas o algunos actos con vicios procesales, y el principio de preclusión, ¿no? Cada etapa se culmina y no se puede regresar. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, en el sistema acusatorio anglosajón, en este sistema adversarial, el imputado no declara como testigo, no juramenta y es sometido a un interrogatorio, las disputas entre las partes, el juez es un tercero que participa de manera pasiva, el jurado es convocado por los jueces y la investigación está a cargo de la policía. ¿Quién resuelve? Es el jurado. En el sistema acusatorio norteamericano, esto varía. El imputado sí declara como testigo, sí juramenta y es sometido a un examen con las reglas de litigación oral. Incluso si el imputado emite falso testimonio, es procesado por perjurio, ¿no? Es un delito grave para los Estados Unidos. Nuestro sistema procesal es distinto. Ya lo vamos a ver. La disputa es entre las partes y después es un tercero que actúa de manera pasiva, quien resuelve los conflictos deben ser los jurados y en algunos casos los jueces, depende del tipo de proceso que se ha instalado, y la investigación sí está a cargo de la policía, del fiscal y también la defensa. En Estados Unidos los abogados defensores pueden realizar investigaciones por su propio pecunio, con sus propios procedimientos, y esas investigaciones son validadas por sistemas de administración de justicia y son sometidas a un contrainterrogatorio al momento del juicio oral. Antes no. En el sistema acusatorio peruano las cosas cambian. Nuestro código regula que el imputado no declara como testigo, no juramenta y es sometido a un interrogatorio conforme a las normas del Código Procesal Penal, que son distintas para el testigo, muy distintas. Se decía que la disputa entre las partes sí, efectivamente, pero el juez de investigación preparatoria no es pasivo.
Con todas las modificaciones efectuadas hasta la fecha, el juez de investigación preparatoria es activo porque tiene que realizar variaciones de medidas cautelares de oficio, tiene que hacer revisión de oficio de prisión preventiva y comparecencia restringida cada 6 meses, y tendría que también, si determinan algunos casos, culminar la acción penal si es que existe alguna excepción que deba ser declarada de oficio también por parte del magistrado. Entonces, si la disputa es entre las partes, el juez todavía tiene estas funciones de director de proceso y tiene que actuar de oficio aun si las partes no se lo requieran. Existe un tema también que quiebra el tema acusatorio, ¿no? En el sistema acusatorio el juez no puede ofrecer prueba, no puede actuar prueba de oficio. Nuestro Código Procesal Penal sí admite la prueba de oficio e incluso la Corte Suprema nos obliga a realizar prueba de oficio en delitos contra la libertad sexual. Entonces, este tema de la prueba complementaria, prueba de oficio, sí va contra el sistema acusatorio puro, ¿no? Y finalmente, la investigación. La investigación en el Perú sigue siendo facultad del Ministerio Público con la colaboración de la Policía Nacional del Perú, y se investiga o se recauda elementos de convicción, de cargo y de descargo, tanto del Ministerio Público como los elementos de convicción que la defensa solicita se incorpore a la carpeta fiscal o se haga actos de investigación para acreditar la tesis de la defensa. Entonces, no es que el abogado vaya a investigar por su lado y luego presente sus pruebas en etapa intermedia, sino que todos los medios de prueba o elementos de convicción deben ser recaudados a través del fiscal en la investigación preparatoria. Entonces, estas son las características que tenemos en nuestro Código Procesal Penal. Teniendo eso, vamos a ver que en nuestro proceso existe una acumulación de acciones, tanto acciones penales como acciones civiles. Nuestro proceso penal da respuesta a una pretensión punitiva, ya sea contra la persona natural o contra la persona jurídica, va a dar respuesta a una pretensión indemnizatoria efectuada por el actor civil contra el acusado o tercero civil responsable, e incluso va a tener que dar respuesta a una pretensión nulificante de transferencia de bienes en la cual el titular es el actor civil y el sujeto pasivo de esta pretensión serán el acusado, el tercero civil y el adquiriente último del bien que está siendo materia de nulidad de transferencia. Como pueden apreciar, vamos a tener distintas relaciones jurídicas dentro del proceso. Vamos a tener una relación jurídica netamente punitiva entre el Ministerio Público y acusado o persona jurídica, una relación jurídica resarcitoria de pretensión civil, una relación jurídica respecto a la pretensión de nulidad y una relación jurídica en algunos casos, en caso de querellas, tenés una relación jurídica aquí. Entonces, lo interesante es entender que cada relación jurídica tiene un sujeto activo, un sujeto pasivo que resiste, y entre ellos tienen que verse las audiencias o los requerimientos que se pueden hacer por el Ministerio Público, tanto en investigación preparatoria como en juicio oral. Entendido así, vamos a tener que en el juicio oral vamos a tener un solo hecho ilícito, que es este triangulito que está en el medio, un solo hecho ilícito cuyos efectos van a generar consecuencias punitivas, consecuencias indemnizatorias y consecuencias nulificantes. Entonces, y la actividad probatoria que se vaya a ingresar al proceso en juicio oral van a ser para acreditar el hecho ilícito, para acreditar la pretensión punitiva, en estos casos las agravantes, en caso de existir agravantes. También va a haber actividad probatoria para determinar el monto del daño y la cuantificación de su indemnización, y quizás en caso de que los bienes del acusado y los terceros civilmente responsables hayan sido dispuestos o transferidos, también vamos a ver una pretensión nulificante. En consecuencia, nuestro proceso penal recoge pretensiones punitivas propiamente dichas y pretensiones civiles. Y la lógica de cada una de estas pretensiones son distintas. No es lo mismo una pretensión punitiva que una pretensión resarcitoria. La Corte Suprema ha establecido que la pretensión indemnizatoria debe ser debidamente sustentada y argumentada cuando se emite una sentencia. Incluso ha establecido que tienen que pronunciarse por los 5 elementos de la responsabilidad contractual y establecer el daño que puede ser determinado
en base a la prudencia y al buen entender de los magistrados. Entonces, entendido así, en las primeras láminas podemos pasar a lo que es el juicio oral. En el juicio oral, como ustedes ya saben, va a haber un órgano jurisdiccional quien va a recepcionar por vía de principio de inmediación, va a verificar la prueba que se va a actuar delante de ellos, va a haber el Ministerio Público, que es la persona obligada a participar y quien va a realizar la mayor cantidad de actos de prueba o desahogo de prueba o actuación probatoria, como queremos denominar. El actor civil también va a realizar actos o va a actuar pruebas para acreditar no solamente el hecho ilícito, sino también el daño, la calidad del daño, cuantificación del daño y su cuantificación de resarcimiento. El acusado que va a resistir a una pretensión punitiva por parte del Ministerio Público y también se tiene que oponer a la pretensión resarcitoria realizada por el actor civil, su abogado y en algunos casos también los terceros civiles responsables respecto a la pretensión indemnizatoria. El código señala que es materia de prueba los puntos controvertidos. Ustedes dirán, ¿y qué es punto controvertido? Es aquello en que las partes no están de acuerdo. Obviamente, este es un concepto que lo hemos traído del derecho civil, procesal civil. En el derecho procesal civil también se habla de puntos controvertidos, que son los puntos o las circunstancias en las cuales las partes no se ponen de acuerdo y que necesitan actuar pruebas para poder determinar cuál de las dos partes tiene la razón. Entonces, este concepto de punto controvertido o puntos en los cuales las partes no están de acuerdo es lo que es materia de prueba en el proceso penal. Es muy importante que en los alegatos de apertura en un juicio oral se establezca en ese momento cuáles son los puntos controvertidos que se están generando en base a los alegatos. No es lo mismo indicar que la defensa diga que la conducta va a ser atípica o que su patrocinado no participó del hecho o que el hecho no existió. Entonces, los escenarios son distintos y por lo tanto la actividad probatoria también va a ser distinta dependiendo cuál es el argumento que esté formulando la defensa, asimismo cuál es el argumento que está presentando el Ministerio Público. Pero indica el Código Procesal Penal que los medios de prueba sirven para acreditar los hechos respecto a la imputación, de hechos fácticos de imputación, los hechos respecto a la punibilidad, agravantes, atenuantes para determinar la sanción jurídica, así como los hechos que sustentan la responsabilidad civil, ¿no? Ya les indicamos los 5 elementos de la responsabilidad extracontractual, la cuantificación del daño y la cuantificación de la indemnización de ese daño. Nuestro código establece que la actuación probatoria se da de la siguiente manera: 375. Primero, examen de acusado, luego actuación de prueba personal, testigos, peritos y en un momento careo, si es que exista, y oralización de documentos, ¿no? Tanto de prueba preconstitucional como de documentos admitidos. Aquí también se quiebra otro de los argumentos respecto al tema de un proceso o sistema procesal acusatorio, ¿no? En el proceso acusatorio adversarial, los documentos no se oralizan, sino que los documentos son introducidos a través de un órgano de prueba personal que puede ser el testigo o el perito. Pero en nuestro sistema sí se permite que el documento sea oralizado, ya sea por la parte que lo propone o por el asistente de audiencia. Entonces, ahí también el manejo de los documentales es distinto en los sistemas procesales a los cuales normalmente miramos. Bien, ahora sí estamos entrando en materia de declaración del acusado. ¿Cuál es el primer problema que tenemos en la declaración del acusado? Estamos en juicio oral y surge la pregunta: ¿cuál es la naturaleza jurídica de la declaración del acusado? ¿Es ejercicio del derecho de defensa material o es un medio de prueba? Premisa: en caso de considerar defensa material, tendría derecho a mentir y consecuentemente no se debería utilizar declaraciones previas. En caso de ser un medio de prueba de cargo o descargo, sí puede ingresar las declaraciones previas. Con esas dos circunstancias vamos a ver cómo desarrolla el código para determinar cuál es la conclusión a la que debemos llegar. La casación 2321-2023 Amazonas, en su fundamento octavo, indicó, ¿no?, que el imputado cómplice o partícipe tiene la posibilidad de hasta mentir. Por ello es ineludible examinarla a través del test de certeza. El propio imputado puede mentir
pero esto no constituye un derecho, ya que los derechos reconocidos constitucionalmente deben ser objeto de protección y tutela por parte del ordenamiento jurídico. Entonces, obviamente se protege las cosas positivas, los bienes jurídicos a tutelarse por el Estado, por la norma, son bienes jurídicos lícitos y el sistema no puede reconocer un derecho a mentir dentro de un proceso penal, ¿no? O cualquier tipo de proceso. Por lo tanto, no existe derecho a mentir en el sistema procesal penal peruano conforme lo indicado esta casación recientemente dada hace 2 meses por la Corte Suprema. Bien, aparte de este fundamento jurídico, hay que revisar el artículo 376.1 del Código Procesal Penal, que establece: si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez le indicará que aunque no declare, se podrán leer sus declaraciones previas, si es que las ha prestado. Entonces, nuevamente, si fuese el ejercicio legítimo de un derecho, ¿no?, derecho de defensa material, y si es que el acusado no desea declarar en juicio oral, no tendría forma de que se introduzca sus declaraciones previas en nuestro sistema jurídico, pero como estamos viendo que es al revés. Nuestro sistema jurídico sí admite que en caso que guarde silencio el acusado, se introduzca sus declaraciones previas. Entonces, ¿y para qué se va a introducir algo a juicio? Para debatirlo. En consecuencia, sí se puede valorar o sí se puede considerar un medio de prueba la declaración del acusado. El artículo 88.5 del Código Procesal Penal también establece algo ligeramente relacionado al tema. Indica que podrá realizarse dicho acto las diligencias de reconocimiento de documentos, personas, voces o sonidos y de cosas. En consecuencia, sirve la declaración del acusado para poder reconocer otros medios de prueba que pueden ser tanto documentales o personales, ¿no? Dice el Acuerdo Plenario 2-2005, Fundamento 8 sobre declaración de coimputados. De igual forma, la declaración de un coimputado también puede servir para acreditar la comisión de un hecho delictivo propio o de otro coimputado. Pero para realizar o valorar este medio probatorio, que es la declaración del acusado, hay que someterlo a un test, ¿no? Un test establecido en este Acuerdo Plenario sobre ausencia de indebilidad subjetiva, concurrencia de corroboraciones periféricas objetivas y persistencia en incriminación. Vayamos al primero: ausencia de incredibilidad subjetiva. Desde la perspectiva subjetiva, se debe analizar la personalidad del coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. Entonces, esto quiere decir si tiene alguna serie de venganzas, si está enojado, si están siendo procesados y aparte tienen riñas de por medio, o hay una malversión hacia la posición de otro coimputado. Eso tiene que revisarse para ver si le da más credibilidad o no a esta declaración de un coimputado. También se debe examinar las motivaciones de su relación, si hay odio, venganza, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier otro tipo, ¿no? Estas cositas hay que verificarlas para ver sobre la incredibilidad subjetiva. También tenemos que revisar que existan otros medios de prueba que corroboren la versión del coimputado, ¿no?, tanto respecto de su inculpación como de inculpación que pueda darse respecto de otras personas. Y finalmente, la persistencia en la incriminación. ¿Con qué vamos a manejar la persistencia en la incriminación si no verificamos declaraciones previas? Entonces, se tiene que verificar. ¿Cómo se verifica? Introduciendo la denuncia, su primera declaración, su segunda declaración, y todas las declaraciones que vayan dando a efectos de verificar si es que la imputación contra otro coimputado se mantiene durante todo el proceso. Entonces, con todas estas herramientas, nosotros ya podemos dar una conclusión en el sentido que en nuestro sistema procesal penal, la declaración del acusado tiene una naturaleza mixta. Es el ejercicio legítimo del derecho de defensa material en un primer momento, pero también es un medio de prueba que puede ser valorado por el juez, bajo las condiciones señaladas en el Acuerdo Plenario 2-2005, que ya hemos revisado. Segundo problema que tenemos en la declaración del acusado en juicio: ¿cómo debe llevarse a cabo la declaración del acusado? Opción A: en forma similar a la declaración de un testigo,
por tanto empieza a interrogar a su abogado defensor y realiza contraexamen en el Ministerio Público. Opción B, la declaración del acusado tiene procedimiento propio y distinto a la declaración de testigo. Ha habido muchas cortes en un inicio y cada vez que inicia el nuevo código que tienen esa confusión. La declaración del acusado, como se ve en el sistema norteamericano, es una declaración, dice que es similar a como declaración de un testigo y por lo tanto quien empieza a interrogar es su abogado defensor y la fiscalía tiene que hacer un contraexamen o con preguntas sugestivas tiene que hacer un contrainterrogatorio al imputado. ¿Qué dice nuestro código? Artículo 88.3. Se podrá interrogar al imputado. En etapa preparatoria lo hará directamente el fiscal y el juez y el abogado defensor. En juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. El juez podrá hacerlo excepcionalmente para cubrir algún vacío en el interrogatorio. Aquí esta norma nos indica que es interrogatorio directo al acusado. No existe ni redirecto ni contrainterrogatorio. Al acusado sí es un interrogatorio directo. Pero tenemos más. A ver, vamos a la siguiente norma. Declaración de acusado regulado en juicio oral. Artículo 376.2 del Código Procesal Penal. Dice, si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujetará a las siguientes reglas. El acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso. El interrogatorio será orientado a aclarar las circunstancias del caso y además elementos necesarios para la medición de la pena y reparación civil. El interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles. No son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiera declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas las preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas. Está prohibido las preguntas sugestivas. Por lo tanto, no se puede hacer un contrainterrogatorio al acusado. ¿Qué más tenemos? Artículo 376, inciso 3, inciso 4. El juez ejercerá puntualmente sus poderes de dirección y declarará de oficio o a solicitud de parte inadmisible las preguntas prohibidas. Entonces el juez aquí de oficio tiene que cortar aquellas preguntas prohibidas como las preguntas sugestivas, ambiguas, capciosas que se puede hacer al imputado. Finalmente, la última regla establece el último en intervenir será el abogado del acusado sometido a interrogatorio. Esto quiere decir que primero pregunta el Ministerio Público, actor civil, los demás abogados y finalmente su abogado defensor. Si esa es la forma como está regulada la declaración del imputado, podemos concluir que la declaración del acusado tiene reglas propias y distintas a la declaración del testigo, siendo una de sus características que el último en interrogar al acusado será siempre su abogado defensor. Vamos a la siguiente actuación probatoria, que es la declaración de testigos. Para ello tenemos que conceptualizar. El testimonio dentro de la actividad procesal es aquella declaración que se vierte en forma libre y voluntaria un ciudadano ante un juez en donde, haciendo uso de sus sentidos, comienza a recordar y narra lo que ha visto, ha escuchado o ha oído respecto a un acontecimiento, un hecho, cuando es sometido a un interrogatorio con observancia de legalidad y buena fe procesal, concepto del doctor William Quiroz Salazar. Entonces, tenemos claro que el testigo es aquella persona que escuchó o vio algún hecho que es importante, ¿no? Una información que es importante introducir al juicio oral. Examen de testigos, artículos 166, 170 y 378. No se permiten las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última, las sugestivas en contrainterrogatorio. Aquí sí se permite preguntas sugestivas solo al testigo en contrainterrogatorio. Se puede usar declaraciones previas para refrescar la memoria o para evidenciar contradicción. 378.6. La facultad de contrainterrogar y confrontar con declaraciones previas. 378.7. Testimoniales recepcionadas por videoconferencia, traslado de comunicatorio y exhortos. Podemos movernos a cualquier sitio del país para poder recepcionar la declaración del testigo, incluso por videoconferencia, como actualmente se está realizando a partir de la pandemia. ¿Qué problemas tenemos en la declaración de testigos? Los siguientes, a ver. Se puede utilizar declaraciones previas dadas en calidad de investigado en otro proceso para hacer refrescamiento de memoria o evidenciar contradicción.
A ver, en otro proceso el señor era investigado, declaró bajo las reglas de acusado, claro, tiene derecho a no inculparse, y el fiscal lo trae como testigo a otro proceso y quiere utilizar sus declaraciones dadas en calidad de acusado para controlar su declaración de testigo. ¿Eso es válido? ¿Eso es razonable? Evidentemente que no. Una cosa es la declaración dada en calidad de coimputado o imputado en un proceso y otra muy distinta, la declaración dada como testigo en la cual está sometido a declarar sobre la verdad de los hechos en materia de investigación y en caso de que se determine que ha mentido al jurado, perdón, al juez o a la sala, podrá ser pasible de un proceso penal, ¿no? De falsa declaración en juicio. Por lo tanto, el deber de fidelidad a su declaración como testigo es mucho más fuerte que el respeto a su derecho a la no autoincriminación. Por lo tanto, las declaraciones dadas a nivel o en calidad de coimputado no pueden ser utilizadas para refrescar ni para formular contradicción a un testigo en un proceso distinto en el cual ya prestó su declaración como coimputado. Segundo problema, los colaboradores eficaces declaran como testigos o como imputados. Claro, obviamente un colaborador eficaz dentro de un mismo proceso en el que está siendo investigado, ¿cómo declararía en el proceso en juicio oral? Si efectivamente el colaborador eficaz declara como testigo. Obviamente tienen la identidad reservada, tienen clave y la información que ellos están proporcionando es en calidad de testigo y tendrá que ser corroborada con otros medios de prueba objetivos. Entonces, no declaran como imputados, sino como testigos. Pero si declaran como testigos, surge una tercera pregunta. ¿Los colaboradores eficaces pueden declarar dos veces en el mismo proceso como imputado y como testigo? Sí, es factible que estas personas declaren dos veces. Sin embargo, el artículo 481-A, inciso 4 del Código Procesal Penal, establece la obligación al representante del Ministerio Público que debe informar al juez que va a emitir decisión que tal imputado también está declarando como colaborador eficaz, para el efecto de no valorar dos veces la misma declaración o no tenga valoraciones contradictorias como colaborador eficaz, como testigo y como imputado. Entonces, aquí hay una norma que establece claramente la obligación del Ministerio Público de indicar al juez, cuando sea necesario, que imputado es colaborador eficaz y está declarando como testigo para el efecto de no tener doble valoración sobre el mismo órgano de prueba. Cuarto problema. Para evidenciar contradicción o refrescar memoria, se pueden utilizar todas las declaraciones previas dadas en el cuaderno de colaboración eficaz o solo deben utilizarse las actas transcritas por el Ministerio Público que han sido materia de traslado a la carpeta fiscal. El problema aquí surge porque el colaborador eficaz, cuando se presenta ante un fiscal, puede dar información respecto de 5, 8 o 10 hechos delictivos. De esos 10 hechos delictivos que da información, que se llama delación, esa actividad de dar información sobre hechos delictivos se llama delación, tienen que ser debidamente corroborados en la misma carpeta de colaboración eficaz. Entonces, por razones del destino, de esas 10 imputaciones que hizo el colaborador eficaz, solo logró corroborarse 3. Y de esas 3, una es la que es materia de investigación en el proceso en el cual ha sido citado como testigo. En consecuencia, a estos colaboradores eficaces que van a declarar en juicio oral como testigos, ¿cómo se les controla sus declaraciones para ver si tienen contradicción o no contradicción con sus declaraciones dadas en juicio oral, con sus declaraciones previas? Entonces, para verificar ello, obviamente se tienen que utilizar sus declaraciones que han sido incorporadas a la carpeta fiscal a través del traslado, y estas declaraciones están contenidas con las actas transcritas por el Ministerio Público. Pero, ¿y por qué no se puede utilizar declaraciones previas dadas en el cuaderno de colaboración eficaz? Porque obviamente en ese cuaderno de colaboración eficaz hay información, existe información sobre otros hechos delictivos que el fiscal no ha podido corroborar
y que quizás más adelante pueda formalizar una investigación preparatoria y tendría que recaudar elementos de convicción ya con otras técnicas de investigación para poder corroborar ese hecho. En consecuencia, podría poner en sobreaviso a los otros imputados o a aquellas personas que no están procesadas y poderse evadir de la acción de la justicia. Por lo tanto, más, además de eso, también, obviamente, si un colaborador eficaz no logra corroborar el 50% de todas sus imputaciones, esto va a generar una reducción de credibilidad al órgano de prueba personal, ¿no? Como es el colaborador eficaz que está haciendo una declaración testimonial. Por lo tanto, es necesario que solamente se le pregunte a este órgano de prueba personal, que es el colaborador eficaz, se le pregunte sobre los hechos que han sido incorporados a la carpeta fiscal con las actas transcritas, ¿no? Del cuaderno de colaboración eficaz al cuaderno fiscal o la carpeta fiscal. Solo con eso habrá que controlarlo y obviamente ya el 158, 156 del Código Procesal Penal establece que la declaración de un colaborador eficaz o un testigo de referencia tiene que ser corroborada con otros elementos de convicción objetivos. Ya la modificación a la ley de colaboración eficaz ha establecido que no se puede corroborarse en forma cruzada colaboradores eficaces y mucho menos colaborador eficaz con testigo en reserva. Entonces, la única aceptación pacífica a este procedimiento especial se establece es de que la colaboración eficaz, testigos en reserva y demás órganos de prueba análogos a ellos brindan su declaración a nivel de testimonial, pero tiene que estar debidamente corroborada para emitir una sentencia o para emitir una medida cautelar. Si no está corroborada externamente con elementos objetivos, entonces no se va a poder emitir una sentencia condenatoria. El otro problema que surge también en el tema de declaración de testigos es el principio de comunidad de prueba, ¿no? Nosotros, como ya les indiqué, partimos de un sistema eurocontinental donde establece que la prueba, una vez admitida, es de todos, no pertenece al proceso y puede ser utilizada por todos. Entonces, si estamos en un sistema publicístico en el cual todos podemos hacer uso de la prueba, no podemos en este estado pasarnos a un sistema privatístico en el cual decir la prueba es mía y yo hago interrogatorio y ustedes tendrían que hacer contrainterrogatorio. No se puede hacer eso. Entonces, ¿y esto dónde está sustentado? En el artículo 378, inciso 10 del Código Procesal Penal, que señala que una vez actuada la prueba personal, traída por el fiscal o la defensa, establece que cualquiera de las partes puede solicitar que vuelva a declarar testigos sobre un tema en concreto. Y esto es la positivización del principio de comunidad de prueba. Y esto, claro, quiebra el sistema de litigación oral, lo que se denomina, ¿no? Interrogatorio, contrainterrogatorio, directo y redirecto. Evidentemente que sí, pues porque nosotros no seguimos un sistema norteamericano, nosotros seguimos el sistema europeo. En consecuencia, si un testigo del Ministerio Público declara y responde en forma abierta a todas las preguntas que formula el Ministerio Público y la defensa considera que ese testigo también le va a servir para su teoría del caso, en consecuencia también le puede hacer un interrogatorio con preguntas abiertas, no necesariamente un contrainterrogatorio, porque él no quiere destruir al testigo, él no quiere malograr la declaración de ese testigo porque le está sirviendo para su posición, le está sirviendo para su situación jurídica. En consecuencia, no podemos utilizar esa regla de que solamente pregunta en forma abierta quien incorpora al testigo y las otras partes que lo han incorporado tienen que hacer contrainterrogatorio. Eso no es permisible con nuestro sistema procesal. ¿Qué nos ha dicho también la Corte Suprema en el Acuerdo Penal de 2005? ¿No? Tratándose de declaración de un agraviado, cuando sea este único, también se tiene que realizar el test, ¿no? De incredibilidad subjetiva, la corroboración periférica y la persistencia en la incriminación. Entonces, ¿cómo verificamos la persistencia de la incriminación de un agraviado? Con las declaraciones previas, ¿no? Con la noticia criminal, las declaraciones dadas a nivel preliminar, las declaraciones dadas a nivel de investigación preparatoria, con todo ello se tiene que introducir en la audiencia de juicio oral para el efecto de que poder corroborar y poder dar validez a este Acuerdo Penal de 2005 que la Corte Suprema nos ha indicado que tenemos que tener en cuenta en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Y dónde lo dijo eso? En la casación 719-2019 de Ayacucho.
en el inciso se dice, ¿no? En el presente caso, la sentencia de vista reproduce los errores e insuficiencias en la motivación de la decisión absolutoria, pues no realiza una adecuada contrastación de los requisitos del Acuerdo Plenario 2-2005 sobre valoración del testimonio de la víctima, en este caso menor de edad. Entonces, la Corte Suprema en esta casación, que ha sido dada en abril o mayo de este año, ha indicado efectivamente de que, a pesar de que estamos en el nuevo código y se creía que el tema de la íntima convicción o la persuasión que puede tener el testigo ante el juez era lo único que tenía que valorarse, la Corte Suprema nos ha dicho que no, que estamos en mal camino y lo que tenemos que hacer es, a esa declaración de un testigo, tenemos que aplicarle el test del Acuerdo Plenario 2005 para determinar el grado de validez de esta declaración. Y luego de forma la casación 719 de 2019 y Ayacucho también de misma forma ha establecido que se tengan que aplicar este test a las declaraciones de los agraviados. Bien, ahora pasamos a peritaje, que es otro también, una prueba también importante en algunos delitos y que también tiene sus propias problemáticas. La prueba pericial, en un concepto, constituye una declaración de conocimiento del perito tendente a suministrar a la autoridad de justicia una serie de conocimientos de diversa índole. Puede ser científico, técnico, tecnológico, artístico o experiencia calificada, cuya finalidad es fijar una realidad no constatable directamente por el juez, que en ningún caso vinculante, o sea, solamente colabora, pero no vincula al juez. La pericia es una prueba compleja, integrada por 3 fases: reconocimiento y operación pericial, el informe pericial que deben elaborar y el examen de perito. O sea, no es solamente el informe pericial lo que es el producto de una pericia, sino que tienen que completarse con el informe pericial y el examen de perito. Reconocimiento pericial o la operación. Esto tiene lugar en investigación preparatoria y en todo caso es la forma inmediata para evitar la desaparición de los hechos que han de sujetarse a la pericia. Una vez que se busca una pericia, se tiene que realizar esta de forma inmediata y los peritos tendrán que verificar, constatar las muestras con las cuales se van a realizar su actividad pericial. Luego de ello viene el dictamen pericial. Una vez que se ha efectuado las operaciones, digamos que es un informe pericial de grafotécnica, ¿no? Para determinar si las firmas corresponden o no corresponden, o las signaturas corresponden o no corresponden a una persona en un derecho de falsificación o libramiento indebido de cheques. Entonces, el perito tiene que verificar las muestras, realiza su labor pericial sobre la muestra cotejada y la muestra dubitada y sus conclusiones las arrojará en un dictamen. Ese dictamen va a estar por escrito y a su vez el mismo dictamen tiene que ser materia de un examen, ¿no? Este examen puede darse a nivel de investigación preparatoria y también puede darse a nivel de juicio oral. A nivel de investigación preparatoria, ¿por qué se tiene que dar? Porque también es necesario que hasta que concluya la investigación preparatoria, las defensas también puedan contrarrestar la información dada por los peritos. Y si desean exigir que el fiscal realice un examen de perito, lo debe realizar. Aquí es muy interesante un recurso de apelación formulado por el doctor Castillo Alba en un tema de pericia, ¿no? Cuando estaba una tutela, creo que fue. El doctor había efectuado su pericia de parte, había presentado el informe pericial y estaba solicitando, ¿no?, que se examinen a sus peritos de parte para que informen al fiscal sobre la acción, ¿no?, científica que han realizado estas personas sobre un hecho concreto. Y el fiscal no le quería hacer examen de perito porque dice, no, aparte de que ese es un perito de parte, primero tengo que terminar la pericia oficial para poder luego hacer un examen de peritos y culminar con un debate pericial. Mientras no tenga mi perito oficial, yo no puedo entrar a hacer un examen de perito de parte. Esa tutela fue declarada infundada en primera instancia, subió en apelación a la Corte Suprema, que ya revise y efectúa también recurso de apelación, y declaró fundada la tutela porque obviamente, si es que la parte ya presentó su pericia de parte,
libertad probatoria. De paso, hay que acordarse el término, el fiscal está obligado a realizar el examen de los peritos porque la defensa los necesita que sean verificados a fin de poder solicitar variación de las medidas cautelares que se habían efectuado contra su persona. Entonces, en ese sentido, la Corte Suprema declaró que sí procede que se examinen los peritos de parte, aun si la pericia oficial no está concluida. ¿Qué problemas tenemos en la declaración de los peritos en juicio oral? A ver, primer problema, ¿se puede introducir el informe pericial si no fue admitido en etapa intermedia? Muchos jueces indican solamente actúo lo que está en el auto de enjuiciamiento como medio de prueba admitido. Si el informe pericial no está admitido, no se introduce. Y aquí vienen los peritos a declarar lo que puedan respecto a la labor científica que han realizado hace 3, 4 o 5 años atrás. Entonces, ese no es un concepto correcto. Obviamente, ya les indiqué, la prueba pericial es compleja. No solamente es la labor pericial, el informe pericial, sino también el examen. Y ese es el íntegro de la prueba pericial. Por lo tanto, si es que en el auto de enjuiciamiento no existe informe pericial, es obvio que el perito va a declarar sobre ese informe pericial, y las reglas de la declaración del perito es de que primero tiene que ratificarse en su contenido, en sus conclusiones, y explicarle al juez cuál es la labor que ha realizado, para luego ser sometido a un interrogatorio por todas las partes. En consecuencia, sí se puede introducir el informe pericial pese a que no esté admitido en etapa intermedia. Se sobreentiende. Pero, profesor, si es al revés, si se puede introducir la declaración del perito que no se propuso en etapa intermedia, en caso que solo se haya admitido el informe pericial. Entonces, obviamente, el fiscal, por desconocimiento, no ofrece la declaración del perito, pero ofrece solamente el informe pericial. El juez de investigación preparatoria admite el informe pericial y llegan a juicio oral y dicen, no, pues, no es que el informe pericial se vaya a oralizar, porque no está en ninguno de los supuestos de 383, obviamente, sino que tiene que ser materia de debate, de examen, ¿no? Porque una de las fases de la prueba pericial es el examen del perito, y esa fase no se habría realizado. En consecuencia, si ya está introducido el informe pericial y está ordenado la pericia y se ha introducido, entonces sí se puede introducir la declaración del perito, así no haya sido admitida, para que se informe y nos manifieste sobre ese informe pericial que sí ha sido admitido irregularmente. Bien, entonces ya tenemos que hemos solucionado algunos problemas de declaración del acusado, algunos problemas de declaración de testigos, más que todo respecto a testigos y colaboradores eficaces. Sobre peritos también ya hemos tocado 3 problemas que también surgen en el desarrollo del juicio oral, y finalmente vemos el tema de las documentales. Documentos son todo aquello que contiene información. En nuestro código civil es muy amplio nuestro código penal también en el tema de documentos, ¿no? Pueden ser documentos físicos o documentos electrónicos, porque también existen documentos electrónicos que pueden ser materia de oralización en el proceso penal. El artículo 383 del Código Procesal Penal nos establece: podrán ser incorporados para su lectura en juicio oral las actas conteniendo la prueba anticipada. Prueba anticipada es aquella que se ha actuado antes del juicio oral por cuenta de investigación preparatoria, ¿no? A efectos de que no se pierda el órgano de prueba, porque va a fallecer, está enfermo, va a salir de viaje y no va a regresar. Entonces se hace una prueba anticipada con presencia de todas las partes, y eso se registra en acta o también en video, y eso es lo que se va a dar lectura cuando se lleva a cabo el juicio oral. También es materia de oralización la denuncia, la prueba documental y certificaciones y constataciones. Esto quiere decir, para efectos de establecer la persistencia en la incriminación, hay que conocer por la denuncia, ¿no? Toda la prueba documental admitida y algunas certificaciones y constataciones que pueden ser o constituyen prueba preconstituida. También pueden ser introducidos para su lectura los informes y dictámenes periciales, solo que no se haya podido introducir a través
del examen del perito porque no concurrió a juicio por fallecimiento, por enfermedad, por la ausencia del lugar de su residencia, por desconocimiento de su paradero o por causas no imputables a la voluntad de las partes. También se puede dar lectura a los dictámenes producidos por comisión, exhorto o informe. Entonces, si estamos bajo estas circunstancias de enfermedad, ausencia del lugar de conocimiento de su paradero o causas no imputables a las partes, no habrá examen de perito, pero va a introducirse el informe pericial. Entonces, la prueba pericial entra media hojita al juicio oral, ¿no? Porque obviamente no ha venido el perito, no se hace examen. En consecuencia, lo que se introduce es el informe pericial sin examen de los órganos de prueba personal como son los peritos. También son materia de oralización las actas conteniendo declaraciones de testigos actuadas mediante exhorto y las declaraciones prestadas ante el fiscal con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes siempre que se den las condiciones previstas en el literal anterior. Esto es lo mismo, que el testigo haya salido del país, no se le puede ubicar, haya fallecido, o sea imposible ubicar. En consecuencia, en ese sentido también, esta declaración dada a nivel preliminar se va a realizar a nivel de juicio. Y es importante que esta declaración se haya dado la oportunidad de contradicción a la defensa. Solo si se ha dado esa oportunidad de contradicción, se les ha notificado correctamente y ellos no han asistido, en consecuencia se puede introducir esa declaración para ser leída en juicio oral. Ahora el problema está que para los jueces aquí hay que controlar las preguntas que se han formulado a nivel de fiscalía, porque cuando hacemos una declaración de testigo, puede controlar las preguntas que se hacen delante de él, ¿no? Y de oficio, ¿no? Si es que son capciosas, ¿no? Ambiguas, ¿no? O complejas, el juez de oficio las tiene que declarar fundadas, las objeciones, y establecer que se reformule la pregunta. Pero en el caso que las preguntas las haga directamente el Ministerio Público en estas declaraciones previas y las preguntas sean confusas, sean ambiguas, sean capciosas, el juez tiene que indicar, bueno, esta pregunta es ambigua, es capciosa, por lo tanto, no se va a leer esa pregunta ni la respuesta a esa pregunta, porque está mal formulada la pregunta. O sea, hay que controlar también estas preguntas que se vayan a introducir vía oralización y la información que se va a dar a través de esta oralización de prueba documental. También este artículo nos establece que también pueden ser oralizadas en juicio oral las actas levantadas por la policía, por el fiscal o el juez de investigación preparatoria que contengan diligencias objetivas y reproducibles actuadas conforme a lo previsto en este código, como actas de detención, reconocimiento, registro, inspección, revisión, pesaje, hallazgo, incautación, allanamiento y toda otra acta que tenga prueba preconstituida. Entonces, todo lo que se denomina prueba preconstituida, que es aquella que no se puede volver a realizar, como son las actas de reconocimiento, registro, inspección, revisión, pesaje, estas no se pueden volver a realizar, son pruebas preconstituidas y por lo tanto, a solicitud de cualquiera de las partes, se pueden también dar lectura en la audiencia de juicio oral. Bueno, ya sabemos lo que es prueba anticipada. Prueba preconstituida, como les indicaba, es aquella practicada antes del inicio formal del proceso o en la propia fase de investigación, observando garantías constitucionales con la finalidad de asegurar o mantener la disponibilidad de las fuentes de prueba. Se establece que para los efectos de la sentencia tienen carácter de acto de prueba las pruebas anticipadas recibidas de conformidad con el artículo 242 y siguientes, y las actuaciones objetivas y reproducibles cuya lectura en juicio oral autoriza el código. Obviamente, todo lo que se realice en juicio oral, lo que se logra introducir al juicio oral, puede ser materia de valoración por parte del magistrado. Las actas dictadas levantadas por la policía y fiscal o juez de investigación preparatoria contienen diligencias objetivas y reproducibles y se denomina prueba preconstituida y eso también puede ser materia de oralización. ¿Qué problemas tenemos en esta oralización de prueba documental? Primer problema, si se realiza una parte del documento, solo aquella parte debe ser materia de valoración probatoria o debe ser valorada la integridad del documento. Entonces, hay un concepto muy cerrado al respecto, ¿no? Dicen, no, si solamente de este documento que tiene 10 hojas se me ha oralizado un párrafo de 4 líneas, es lo único que existe para ser valorado por el órgano de prueba, ¿no? O lo contrario, podemos indicar que una vez introducido el documento, independientemente de qué parte se ha oralizado, pero se ha introdujo el documento que es el medio de prueba, y no, en consecuencia se puede valorar en su integridad ese medio de prueba.
y son las partes las que pueden confrontar los medios de prueba o todas las afirmaciones dadas en ese medio de prueba documental o consentir lo que tiene íntegramente. Hay que tener en cuenta que aquí prima el tema del consenso, ¿no? Si no se opone a la valorización, no se opone a la validación o valoración que puede ser una de las partes, se entiende que está conforme con el documento y por lo tanto el documento ingresa en su integridad y es valorado en forma que corresponda por el juez de primera instancia. El artículo 384.2 del Código Penal indica que en caso de que el documento sea demasiado extenso, no se va a valorizar todo el documento, no se va a valorizar una parte de él, solamente la parte que lo ha propuesto va a indicar cuál es la información más relevante que tiene este documento y cómo debe ser valorado. O sea, no se realiza todo, pero y se introduce todo el documento para poder ser valorado en la sentencia. Segundo problema, se puede introducir los documentos admitidos vía reconocimiento de documentos en la declaración de acusados, testigos y peritos. Muchas veces los fiscales, más que todo, tratan de introducir la prueba documental a través de los testigos, peritos o acusados para efectos de ya no oralizar la prueba. ¿Esto es válido? ¿No es válido? ¿Nuestro código lo permite? Claro que sí lo permite. Ya les dijimos anteriormente, hasta el acusado se puede utilizar la declaración del acusado para introducir prueba documental, para pedir reconocimiento y para que nos informe respecto al documento que se está introduciendo. Por lo tanto, sí es válido que se pueda introducir estos documentos a través de un órgano de prueba personal. Y obviamente ya no se va a oralizar en la etapa que corresponda en juicio oral. Bien, justo casi 6 de la tarde. Muchas gracias. Son algunas de las preguntas e inquietudes que he podido recoger de los colegas sobre el juicio oral y estoy a su disposición para las preguntas que puedan formular. Muchísimas gracias, doctor. Y estamos, vamos a abrir los micrófonos para que puedan participar los asistentes. Adelante, doctor Rolando. Se le ha permitido el micrófono. Sí, ¿se me escucha, por favor? Sí, adelante. Buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. Muy ilustrativo su ponencia. Sobre el tema de las pericias, usted hizo referencia a un principio de libertad probatoria y las posibilidades que se tiene de ofrecer el examen de los peritos en las fases del juicio oral. Pero también existen algunas limitaciones a la actividad probatoria, que son los límites intrínsecos y extrínsecos, que ello tiene que ver pues con el respeto que se tiene. Si bien es cierto, existe la libertad probatoria de las partes, pero también se debe observar los límites en el sentido de que la ley procesal establece el procedimiento, la formalidad de cómo se puede ofrecer estos medios probatorios. Respecto a la pericia, ya conocemos de que para ofrecer una pericia de parte es necesario una designación de un perito oficial. Incluso el perito de parte puede intervenir en el examen que realiza el perito oficial para que finalmente pueda realizar las observaciones que crea por conveniente. La pregunta es la siguiente. En sede de apelación, sobre la premisa también de que si existen posiciones contradictorias de los peritos de oficiales y de parte, existe la obligación de disponerse el debate pericial correspondiente. Si eso no se hizo en el juicio oral de primera instancia, es posible que el Tribunal Superior lo disponga en segunda instancia, este debate pericial, pese de que el juez superior no escuchó el examen sometido a los peritos y por lo tanto no hubo una inmediación con estos peritos? Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Chávez, por la pregunta.
Sí, efectivamente, cuando la Sala o la Corte Suprema denomina perito de parte, no es propiamente una pericia de parte, ¿no? Como regular en el código que dice perito oficial, 5 días para presentar perito de parte y a través de ahí ya establecer el trabajo conjunto en la mesa de trabajo y los informes periciales, ¿no? Observaciones e informes periciales en conjunto o separado. Cuando la Corte Suprema habló de libertad probatoria, ya lo dirigió más a lo que se denomina contrapericia, ¿no? Una pericia para favorecer a una de las partes, porque según cree que es lo que corresponde, en forma más rápida e inmediata que a la pericia oficial, ¿no? Y es una contrapericia, una pericia de parte, o llamémosles informe pericial, ¿no? De parte, pero no vendría a ser la pericia de parte que regula el código en el 175, 178, pero eso había que aclararlo. Por eso que esta resolución, como les indico, del doctor Castillo Alba, en esta tutela, ya las Cortes Supremas señala que esta pericia de parte, informe pericial de parte, necesita, para ser al menos valorada para medidas limitativas de derechos, que tengan que ser materia de examen por parte del fiscal y los demás sujetos procesales, y ahí recién ser valorada por el juez para medidas limitativas de derechos. Así que habría que diferenciarlo un poco de la pericia de parte que tiene que realizarse con la pericia oficial, ¿no? Respecto a su pregunta, si podemos realizar un debate pericial, se supone que lo que viene a sala ya es una posición ya establecida, o es que el juez de primera instancia, vía inmediación, le da mayor valor a la pericia A, que puede ser la oficial o puede ser la pericia de parte, o mayor valor a la otra pericia, ya está declarada en la sentencia. Por lo tanto, si en los recursos impugnatorios, solamente si en los recursos impugnatorios se cuestiona la valoración dada por la pericia y se insiste en que existe una mala valoración, una mala recepción de la información dada por el perito, ellos son los que tienen que insistir en que estos peritos suban a segunda instancia para poderlos escuchar. Porque como ustedes muy bien saben ustedes, el juez de segunda instancia no puede realizar una valoración de la prueba personal toda vez que no hay inmediación. Y como no hay inmediación, no se puede valorar salvo las zonas oscuras y abiertas y temas formales, pero en el fondo no se puede modificar la valoración de la primera instancia. Entonces, para que nosotros podamos cambiar la valoración respecto de un examen pericial, se requiere que los peritos se constituyan en la sala y por principio de inmediación escucharlos y recién ahí dar la posibilidad de cambiar la valoración dada por el juez de primera instancia. Ahora, si no sucede esto, los jueces no podrían hacer el debate probatorio sin antes no solicitar que se incorporen los peritos. Entonces, como prueba complementaria, prueba de oficio que también se aplique en sala, los magistrados podrían solicitar que se incorporen los peritos, declaren, examinar a los peritos y posteriormente, si aún existe algún atisbo de confrontación entre ambas pericias, hacer un debate pericial ya en segunda instancia. Sí lo permite la norma, pero tendría que hacer ese procedimiento. Primero, examinar a los peritos y luego recién el debate pericial. Muchas gracias por su pregunta, doctor Chávez. Siguiente pregunta. Adelante, doctor Víctor. Se le habilitó el micrófono. Doctor Víctor Avelino, adelante. Buenas tardes. Enciendo su micro, doctor, está apagado. Ok, doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ahora sí le escuchamos. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, doctor. Felicitar por su ponencia, doctor. Doctor, la pregunta es la siguiente, doctor. Estando en un juicio oral, si se requiere examinar o se va a examinar, en este caso, al acusado, y a efectos de porque pueda hacer memoria o refrescar su memoria, se le puede poner a la vista documentales no relacionados a su declaración que había dado anteriormente, sino a otras documentales. Por ejemplo, digamos, actuaciones de una carpeta fiscal. ¿Es posible hacer ello, doctor? Muchas gracias, doctor.
Claro, muchas gracias, doctor Avelino, por la pregunta. Se le puede poner a la vista cualquier documento en la cual el que declara pueda reconocerlo. Entonces, si puede reconocerlo porque lo ha hecho, lo ha redactado, lo ha leído, lo ha visto, lo ha recibido, ¿no? Pero si le van a poner unos documentos en los cuales no ha intervenido y no conoce el investigado, no se van a poder introducir esos documentales. Entonces, la primera premisa para poder introducir es que tiene que ser un documento cuyo órgano de prueba personal, puede ser acusado, testigo o perito, si lo reconozca. Y una vez reconocido, poder solicitar información sobre ese documento para poder introducirlo. Ahora, la pregunta sería, ¿puede ser abierta esa posibilidad de que cualquier documento se puede introducir al testigo o al acusado, o solamente tienen que ser aquellos documentos que han sido admitidos para juicio oral? Creo que es la segunda, ¿no? Todos aquellos documentos que han sido admitidos a juicio oral pueden ser incorporados a juicio por parte del testigo o por parte del acusado. Muchas gracias por su pregunta, doctor Avelino. Siguiente pregunta. Muchas gracias, doctor. De nada, muchas gracias. Doctora Oleca, sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ahora escuchamos. Adelante. Sí, ¿cómo está, doctor? Por favor, quisiera saber cuál es el procedimiento para, en el caso de un juicio oral, para evaluar a un testigo, ¿ok? Que ha participado en un registro de comunicación. Entonces, para ponerle a la vista, para hacer que él reconozca y me aclare y me precise algunos términos que aparecen en ese registro de comunicación en el que es uno de los interlocutores, este testigo. Claro, sí. Sí se le puede poner a la vista esta acta, ¿no? De transcripción de las comunicaciones para que el testigo pueda reconocer, primero, que es su voz, segundo, la información, y tercero, quién es su interlocutor, ¿no? Y obviamente que como es un testigo, está en la obligación de decir la verdad, y de lo contrario puede ser factible de un proceso por falsa declaración. Ya, y si quisiera que me precise las frases, las expresiones que aparecen en esos diálogos, o sea, pongo a la vista el registro de comunicación y le voy formulando pregunta tras pregunta con un solo pantallazo del registro de comunicación, y sobre esa base le voy haciendo todas las preguntas de manera sucesiva. Bien, no creo que sea que son 100 frases, hacerle preguntas sobre 100 frases, ¿no? Habría que determinar No, las cuáles son las que pertinentes. no son inteligibles, ¿no? Porque algunas veces en temas de Claro. drogas hablan en clave. Entonces, ¿sabes qué, Diego? ¿Usted quién es, por decir, Flaquito? ¿Quién es chino? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el Juan? Identifique a estas personas, con quién se comunicó, a quién se referían, cuándo fue, ¿no? En relación a lo que se ha interceptado, sí se puede hacer las preguntas correspondientes, ¿no? Obviamente que hay que tener cuidado, ¿no? Que tiene que ser una interceptación telefónica legítima también, ¿no? Porque puede decir Claro. de que no ha sido legítimo, o se está poniendo un pantallazo sobre un WhatsApp que tampoco no se reconoce, entonces hay que tener cuidado. Lo primero que se tiene que hacer es que se reconozca el documento. Una vez que obtienen el reconocimiento del documento por parte del órgano de prueba personal, acusado, testigo o perito, recién pueden hacer las demás preguntas relacionadas al contenido de la información. Porque si de cajón el órgano de prueba dice no reconozco ni su voz, ni su pedido, ni su información que contenía en esa acta o en ese audio, entonces ya tenemos problemas, ¿no? Para hacer las demás preguntas. Ok, ya. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, siguiente pregunta. Doctor Rafael Rodríguez, adelante. Gracias, doctor. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Adelante, doctor Gracias. Rafael. Doctor, el artículo 375 sobre actuación probatoria establece un orden. Impone que debe seguirse primero iniciando con el examen del acusado, luego la actuación de los medios de prueba admitidos y oralización de los medios probatorios. Este orden puede flexibilizarse en la medida en Claro, que en los procesos inmediatos las partes están obligadas a garantizar la concurrencia de sus órganos de prueba. Como es en una sola sesión, las partes ofrecen testigos, se les admite, pero no han concurrido ellos.
y también ha ofrecido pruebas de carácter documental. Entonces, se suele hacer, no sé si puede generar algún tipo de nulidad o en todo caso su opinión al respecto, que se actúen los documentos antes que los testimonios. Claro, justamente en un sistema publicístico, una de las características o principios que ve el sistema publicístico es el de elasticidad, ¿no? Entonces, el que permite flexibilizar las normas de prelación, algunas normas del Código Procesal Penal. En este caso, como indica usted, no ha venido el testigo, se va a reprogramar por otra fecha, pero podemos ir avanzando con los documentales. Justificada la situación, puede usted avanzar con los documentales y en otra sesión excepcional que son testigos. De igual forma, el imputado, obviamente, tiene una razón de ser que declare primero, porque si admite los hechos, admite responsabilidad, se declara confeso y todo lo demás, la carga probatoria que viene más adelante se va a reducir, ¿no? Porque ya no hay muchas cosas que determinar. Entonces ya se va reduciendo la carga probatoria, la objeción probatoria, luego de aceptados los hechos. Pero también el imputado puede decir, ¿sabe qué? Quiero guardar silencio y voy a declarar al final. Es una facultad que tiene el procesado de informar o hablar en cualquier estado de proceso. Entonces, se admite de que también por estrategia muchas veces guardan silencio y declaran después de las documentales los acusados, dependiendo de cuánta actividad probatoria se ha realizado en su juicio, ¿no? Por estrategia. Bueno, entonces en ese sentido no hay ningún problema que podamos flexibilizar el orden siempre y cuando justifiquemos el por qué hacemos ello. Muchas gracias, doctor Rafael, por su pregunta. Siguiente. Gracias. Doctor. Sí, adelante, Edma. Gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor, buenas noches. Doctor, mi duda es la siguiente. Sí, lo escuchamos. Muchas gracias. El artículo 187 del Código Procesal Penal nos hace saber que, por ejemplo, los videos, las grabaciones deben ingresar por acta. Pero, ¿qué se hace cuando el juez de investigación preparatoria no hizo el control y dejó pasar el video? ¿Cómo se actúa en juicio? ¿Debemos reproducirlo nuevamente? Bueno, usted me dirá. Ese es uno. Y la otra duda, doctor, que tengo es la siguiente. En las entrevistas únicas, entiéndase que debe haber un soporte magnético, una grabación, ¿cierto? Y a veces, pues, las partes cuestionan y dicen que ha habido una mala transcripción, por ejemplo, del acta, ¿no? Entonces solicita que se escuche, visualice el video de la entrevista única. Pero hay casos que los fiscales no adjuntan o no entiendo, no explican, ¿no? Porque no remiten, el fiscal de investigación preparatoria no remite el video. Y entonces cuando se le pregunta al fiscal que remita, que debe tenerlo en su soporte, ellos dicen, bueno, no, en realidad que ese tiempo, cuando han hecho la entrevista única, no tenían ese soporte. Entonces, ¿qué hacer en esos casos, doctor? Muchas gracias, le agradezco su respuesta. Muchas gracias, Edma. Bien, sí, efectivamente el código establece que las escuchas o videos se tienen que transcribir, porque en juicio oral se oraliza las actas de transcripción. El fiscal se olvidó de transcribir, entonces, pero introdujo los audios y los videos. Entonces se tendrá que escuchar los audios y los videos en las partes más importantes, no se van a pasar una semana escuchando los audios interceptados, ¿no? Son solamente las partes más importantes de esos audios o videos se tendrán que reproducir en juicio oral. No veo ningún inconveniente. Ahora, pero si es que tengo el video y tengo el acta y yo quiero cuestionar el video, porque no cuestiona el acta, como abogado no cuestiona el acta porque obviamente determino de que sí, está correcto, pero yo lo que cuestiono es el video, la forma como se grabó, que no es la persona o hay circunstancias que podría determinar que había confusión. Entonces sí, pues necesito visualizar el video porque el tema del cuestionamiento no está en la transcripción, sino está en la información contenida en el video. O puedo decir que está editado, ¿no? Si está editado por probable edición, entonces habría que revisar el video. Por lo tanto, si la defensa lo solicita o el fiscal lo solicita, habría que visualizar el video a pesar de que tengamos el acta, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se está oponiendo las partes. Después, entre la entrevista única, sí, pues es complicado, es bien complicado el tema de entrevista única porque en algunos casos ni defensa tienen. El fiscal lleva a cabo la entrevista única en cámara cárcel a las víctimas de estos delitos especiales o de menores
y la defensa tampoco no se presenta porque todavía está en diligencia preliminar, está el tercer día de cometer los hechos, y por lo tanto esa declaración se lleva a cabo únicamente con el fiscal y el psicólogo. En consecuencia, la información se plasma en el acta y el acta es lo que se oraliza en juicio oral. Ahora, si se cuestiona el acta, que existe una mala transcripción del acta, como dice el abogado, primero tendría que acreditarlo, ¿no? Y para acreditarlo se necesita el audio o el video. Y entonces esa afirmación que hace el abogado de que la transcripción es errada es porque él ya ha tenido el audio o tiene el video para poder afirmar de eso. De lo contrario estaría haciendo una prueba diabólica, ¿no? Sabe que no hay audio, sabe que no hay video y afirma que hay error en la transcripción sin haber obtenido ese audio o ese video. Entonces, se invertiría la carga de la prueba y eso no se puede permitir. Entonces, quien afirma un hecho tiene que probarlo. Y para probarlo es porque tuvo conocimiento de la existencia de ese hecho. Y en este caso, el abogado tendría que acreditar que estuvo presente en esa declaración y que a su vez lo que se ha transcrito y que ha sido firmado por red, porque obviamente si estuvo presente, tenía que haber firmado el acta, entonces era raro, ¿no? Entonces, en los momentos de hacer las observaciones era el momento de firmar el acta. Ahora, si el abogado no estuvo presente en la declaración, él no puede indicar, ¿no? No estaría legitimado para decir que eso ha sido mal transcrito porque no estuvo presente, no tiene información y no hay video o audio sobre esa declaración en cámara agencia, ¿no? Bien, muchas gracias por tu pregunta, Emma, muy interesante. Siguiente pregunta. Marcos, adelante. Sí, doctor, muy buenas tardes. Quería preguntarle, en la praxis se ha visto copias legalizadas de capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp. Con ese escenario, quería saber su opinión sobre la legalidad de estos documentos, porque se presentan así como documentos, y sobre si sobre esos documentos se puede hacer interrogantes a las partes que supuestamente han hecho esa conversación. Esa era mi pregunta, gracias. Muchas gracias por la pregunta, doctor Marcos. Sí, efectivamente, si va a depender de las partes y los órganos de prueba personal, ¿no? Si reconocen el documento como cierto, pregúntenle. Si no lo reconocen, van a tener problemas, porque ya se ha determinado, ya hace ya un buen tiempito, que los documentos electrónicos tienen que ser incorporados al proceso de su fuente original. Entonces tiene que estar el celular original con el cual se ha emitido la conversación o ha sido el emisor o el receptor de la comunicación. Uno de esos dos celulares tiene que estar entregado al Ministerio Público para que pueda recepcionar la información contenida en esos documentos, en esos medios electrónicos que contienen información. De lo contrario, ya no se va a hacer posible incorporar la copia legalizada de un pantallazo, ¿no? Ahora con la tecnología, la inteligencia artificial, se pueden crear WhatsApp, se pueden crear conversaciones, hasta incluso se pueden crear también audios, porque también pueden simular la voz de una persona, entonces ya se cuestiona mucho eso. Si revisan un poco la sentencia del señor Kenji Fujimori, la Corte Suprema también se pronuncia sobre las pruebas electrónicas, sobre el Mamani Video y el test que debe tener para poder valorar, ¿no? Esos videos, que tienen que estar en la fuente original. Todo documento electrónico tiene que ser incorporado a través de su fuente original, para efectos de viabilizar y determinar la legitimidad de la información contenida en ese soporte electrónico. Bien, muchas gracias, doctor Marcos, por su pregunta. Siguiente pregunta. Héctor, adelante. Sí, otra buenas noches. Una consulta, mire, en un proceso, Prende tu micrófono, por favor, se apagó. ok, gracias. Otra buenas noches. En un proceso por delito común, se apertura dos imputados, uno por ser persona común y otro por ser funcionario público. Lo que ocurre es que en uno de los procesos hay una pericia original y lo que hace el fiscal en otro proceso es pedir copias certificadas de la pericia. La pregunta es, ¿esa copia certificada de pericia es válida para actuarse en juicio oral? Muy amable, doctor. Bien,
Muchas gracias por la pregunta. Para trabajar con prueba trasladada, más o menos por ahí va la pregunta, es de que tiene que haber sentencia en calidad de cosa juzgada para que esa valoración de esa pericia en esa sentencia pueda ser traída a otro expediente. Primera condición. Pero si es que esto no estamos con una sentencia, solamente es otra investigación que se realizó una pericia y que quiero traer porque por cosas del destino, un aforado esté en un proceso y el funcionario esté en un proceso que es aforado y el extranjero esté en otra carpeta porque no es aforado, entonces puedes traer la pericia, sí la puedes traer, pero el examen de perito lo tienes que realizar. Definitivamente tienes que realizar el examen de perito en investigación preparatoria o en juicio oral, ¿no? Y quizás en ambos lugares, ¿no? Tendrás que realizar ese examen pericial. Pero es más factible y mejor es traer prueba trasladada. Una vez que se está condena en el otro proceso y la valoración que se ha dado a esa pericia en la sentencia que tiene calidad de cosa juzgada, eso sí se podría traer para ser introducido al nuevo expediente, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Siguiente. Rosendo, adelante. Buenas noches, Rosendo. Sí, sí, sí se escucha, adelante. Sí, se escucha. Gracias, doctor. Doctor, una consulta. Le escuchaba respecto al tema de la declaración del imputado, que la cual, pues, bueno, si bien es cierto, puede atenerse a declarar en juicio, pero puede presentarse sus declaraciones, digamos, como declaraciones previas, conforme al artículo 376, numeral 1. ¿Qué pasa? La pregunta era, ¿qué pasa respecto a los familiares del cuales en etapa preliminar o formalizada se pueden haber recabado la declaración y al momento del juicio puedan abstenerse de declarar, digamos, esto por la relación de consanguinidad que tienen con el investigado? ¿Podemos usarse sus declaraciones previas también a materia de, digamos, de coadyuvar la teoría del caso que pueda tener el fiscal? Muy buena su pregunta, muy interesante y bien exquisito el caso. Gracias, doctor Rosendo. Sí, el derecho a no declarar o no prestar declaración tiene que hacerse o realizarse en cada etapa del proceso, ¿no? Si te citan invitación preparatoria o diligencias preliminares para obtener información y tú dices, tú ya sabes como testigo que tienes la posibilidad de no declarar porque eres familiar de uno de los imputados o posibles imputados, entonces estás renunciando a ello y estás declarando. Más adelante en el juicio oral o como imputado quieres guardar silencio, ya obviamente como imputado guarda silencio, entonces ahí ya no podrías introducir las declaraciones previas como testigo. No se puede introducir. Ahora, si como testigo quieres hacer reserva, ya es muy tarde, porque esa reserva ya había renunciado al momento de formular tu declaración. Ahora, tendrías que ver el momento en que tu familiar o el familiar estaría procesado, ¿no? Si ya estaba procesado antes de declarar, has renunciado a ese derecho. Pero si si el procesado o el familiar es incorporado al proceso después de declarar, ahí sí puedes hacer valer ese derecho. ¿Se me entendió, no? Muchas gracias por... Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosendo, por la pregunta. Siguiente pregunta. Gracias. Nuevamente, doctor, disculpe, otra pregunta. Sí, adelante. Doctor, si en el juicio oral se ha incorporado como documental, la transcripción y también el video. Y es más, también, doctor, en el video, por ejemplo, la persona que participa, que está en el video al órgano de prueba, también se ha ofrecido. En este caso, doctor, la actuación, no habría un inconveniente de que se actúe tanto las documentales como al órgano de prueba, o suficiente es que ya basta con las actas o el video o el órgano de prueba, doctor. No, pues dependiendo, ¿es testigo o es acusado?
es testigo, doctor? Ya. Si es testigo, tiene que declarar, independientemente de la transcripción. Independientemente, tiene que, si es un testigo que va a formular, una cosa es la prueba personal, que es la declaración, y otra muy distinta va a ser la transcripción del audio y video que se puede haber efectuado en investigación preparatoria. Tengan en cuenta que la idea del código es que esto tiene que ser rápido, la actuación probatoria rápida, para que la decisión que vaya a emitir después también sea inmediata. Entonces, por eso que se mandó hacer la transcripción e investigación preparatoria. Si son 4 o 5 días de videovigilancia, la transcripción de esa videovigilancia lo hacen en investigación preparatoria en 2 meses, supongamos. Pero no se va a actuar esa videovigilancia en juicio oral porque se demoraría 2 meses o 4 meses si han actuado ese medio de prueba. Entonces, ¿qué se hace en juicio oral? Se lee el acta de la transcripción de esa visualización, que todas las partes están conformes porque todas han estado presentes y han firmado el acta de transcripción. Entonces, más adelante, cuando te toque emitir sentencia, vas a tener la versión del testigo que se encuentra corroborado con el acta de transcripción de un video o de un audio. Esas son dos pruebas totalmente distintas que sí es necesario actuarlas para poder corroborar, ¿no?, la declaración del testigo, o en su caso corroborar la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado. Muchas gracias, doctor Víctor, por su pregunta. Doctora Victoria, adelante. Doctor, ¿cómo está? Gracias. Buenas noches. Doctor, la pregunta es la siguiente. ¿Se puede dar lectura del acta de declaración de la agraviada cuando no se ha realizado el debido emplazamiento a las partes, advirtiendo ello al principio de intervención inmediata que establece la ley 30.364? Sí. En caso de esas cámaras GS, el delito, ¿no?, de violencia familiar, la intervención es inmediata y se tiene que dar lectura, así no haya estado presente la defensa. El problema está que al haber estado ausente la defensa, tenemos que establecer mecanismos de compensación, ya sea a nivel de sanción o a nivel de valoración del medio probatorio documental, ¿no? Entonces, sí, y va a depender mucho de la forma como el fiscal ha formulado las preguntas, cómo la psicóloga ha formulado las preguntas, y si esta imputación es persistente en el tiempo durante todo el proceso, para poderle dar la validez y corroborar, ¿no?, la existencia de hecho delictivo y la participación del acusado, y que también pueda servir por una motivación adecuada de una condena, ¿no? Pero obviamente, ya no tener la defensa, el nivel de valoración de esa acta va a bajar un poco. No es lo mismo que sea un acta en el cual participó la defensa o un acta en el cual no participó la defensa. Por eso, con las modificatorias que se están haciendo en el código, los primeros actos de investigación, y siempre fue así, pero recién se está positivizando, es de que todo acto de investigación tiene que estar presente el abogado del imputado. Más aún cuando son declaraciones en cámara GESEL, declaraciones a nivel de diligencias preliminares, ¿no? Tiene que haber un abogado desde el primer momento de la investigación, a efectos que garantice los actos de investigación que se están realizando a través del Ministerio Público. Muchas gracias por su pregunta, doctora Victoria. Siguiente pregunta. Gracias. Adelante, doctor José. Doctor, buenas noches. Gracias por la exposición. Es común ahora que en los procesos las partes ofrezcan como medio probatorio el link de un audio o un video. En algunos casos existe la oposición de la defensa en el sentido de que debería juntarse el audio-video en un CD. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Claro, con la sentencia del señor Kenji Fujimori se estableció que la prueba documental se tiene que incorporar a través de la fuente originaria de su recepción. ¿Ya? Donde se grabó el audio, donde se grabó el video, fue en un celular, fue en una grabadora, fue en una computadora. Eso es lo que tiene que llegar a manos del Ministerio Público para poder recepcionar esa información, establecerle código de seguridad como código hash para proteger la información y luego recién poder introducirla a juicio, ¿no? Si no es así, es imposible, porque nosotros no podemos al menos sentenciar con un audio o un video que está subido en redes sociales, que posiblemente pueda estar editado, no lo sabemos, y si posiblemente también pueda ser adulterado, ¿no? En consecuencia, va a depender de la defensa, mucho de la defensa, ¿no? Si acepta el documento como está, acepta la información contenida como está, o la cuestiona. Si la cuestiona, su valoración es cero, automáticamente, porque no cumple con todos los
procedimientos para ser incorporados al proceso penal. Pero si los aceptan, me dice, sí, bueno, no me afecta mi teoría del caso, sí estuve ahí, sí dije lo que indican las circunstancias, pero mi defensa va por otra parte, ¿no? Por otra teoría del caso. Entonces, si su defensa va por otro lado, no le afecta nada el video, entonces sí se puede incorporar al proceso. Va a depender mucho la posición de la defensa. Pero si hay cuestionamiento, evidentemente que no, porque no es el medio, la forma adecuada de incorporar al proceso, y tengan en cuenta que el artículo 6 o 7 del título preliminar del Código Procesal Penal establece claramente que solamente pueden ser valoradas aquellas pruebas que han sido legítimamente incorporadas al proceso. Y esa no es una incorporación legítima. Es una noticia criminal, sí, pero el fiscal a esa noticia criminal tiene que perseguir la fuente original para incorporar al proceso. Y en el caso de los manivideos, se solicitó la fuente original que era el reloj con la cual se grabaron los videos para poder incorporarlo. De lo contrario, no se puede incorporar esos videos. Muchas gracias por su pregunta. Siguiente. Doctor, damos ya sobre el tiempo y cumpliendo también el parámetro establecido. Ya vamos a dar finalizado el evento y agradeciendo pues a todos los participantes y también a usted a nombre de la Academia de la Magistratura por esta magnífica exposición. Es un tema bastante amplio y bastante novedoso, ¿no? Esos problemas de la actuación probatoria y sobre todo en el juicio oral donde están inmersos pues ambas instituciones, como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sus palabras, doctor, para despedirnos de este evento. Muchas gracias, doctor Baldomero. Sí, efectivamente ya estamos en el límite de tiempo para poder culminar con esta charla, que para mí ha sido una charla. Yo les he dado algunos apuntes y ustedes me ha gustado que hayan percibido toda la información que les he dado y hayan generado más inquietudes en ustedes. Y me gusta, o sea, yo podría estar media hora más tranquilamente respondiendo sus preguntas porque me da gusto que ustedes hayan entendido la clase, hayan recepcionado información, hayan procesado esa información y la hayan aplicado directamente a los casos que tienen pendientes que resolver. Estoy muy gustoso de todos ustedes que han participado, que quienes han preguntado, y muy agradecido al doctor Baldomero por la invitación y gustoso de participar en otro evento. Muchas gracias y buenas noches con todos. Muchísimas gracias.